Mi nombre es Cristina Tobón Arbeláez, soy psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi especialidad es la neuropsicología y actualmente trabajo de forma individual con una metodología de atención domiciliaria. En neuropsicología, digamos que uno puede manejar varios tipos o varias modalidades de evaluación. Digamos que hay unas líneas de evaluación que son de tipo más cuantitativo, en donde se privilegia mucho el dato, el número. Digamos que estos son líneas de trabajo en donde se utilizan instrumentos de tipo psicométrico, se hacen unas mediciones y dependiendo del resultado que se obtenga, ese resultado se compara con unos valores normativos, ¿sí? Y se determina si esa persona, pues, en la función que se hizo la medición está bien o está mal, ¿sí? Digamos que eso es una modalidad más de tipo psicométrico, ¿sí? En Estados Unidos se da mucho privilegio a esto. Ellos tienen estudios normativos amplísimos donde pueden hacer ese tipo de comparaciones, ¿sí? Pero digamos que nuestro contexto no es la línea más fuerte. Digamos que otra línea de abordar la evaluación neuropsicológica es más de tipo cualitativo. En este tipo de valoración no importa tanto el número que se obtiene en una prueba como tal. Se pueden utilizar pruebas psicométricas o pruebas de otro tipo que no estén, digamos, validadas o estandarizadas, porque aquí lo que importa es la forma como la persona realiza determinado procedimiento, ¿sí? Si en la modalidad de tipo más cuantitativo, a mí lo que me importa es si sacó, digamos, 10 sobre 20 o 18 sobre 20, y digamos que eso es digamos que era un instrumento para medir memoria, y digamos que dio 12 sobre 20, lo cual indica un deterioro. A mí en la modalidad cualitativa lo que me interesa es el procedimiento, cómo la persona realizó esa tarea y si falló, por qué falló, qué fue lo que hizo mal, ¿sí? Qué estrategias utilizó para tratar de hacerlo bien, aunque el resultado haya sido malo, pero eso es lo que mira primordialmente. Entonces, dentro de estos dos extremos de forma de valoración, digamos que hay unas líneas de trabajo que abordan la evaluación desde una perspectiva, digamos, un punto medio, ¿sí? Que son modelos digamos, de análisis cualitativo y cuantitativo. Se tienen en cuenta ambos. No solamente tengo en cuenta el dato numérico, sino que también tengo en cuenta cómo lo realizó la persona, ¿sí? Y cualquier otra observación que haya acompañado el procedimiento de evaluación es lo que se tiene en cuenta. Entonces, digamos que en nuestro campo aquí en Colombia es quizás la forma en la que más se trabaja, combinando ambos elementos, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos suficientes, ni siquiera suficientes, no hay instrumentos neuropsicológicos con una validación, ni con una baremación. Como no están baremados, nosotros no podemos utilizar ese dato numérico para compararlo con la población que está normal, ¿sí? Entonces, pues, de alguna manera, la forma más sensata de trabajar en nuestro medio, pues, es teniendo en cuenta el valor numérico como un referente, pero también combinándolo con las observaciones cualitativas del proceso que se llevó a cabo, de la forma como el paciente afronta una tarea neuropsicológica y pues con cualquier otra observación cualitativa que haya acompañado ese desempeño. Dentro de los modelos de evaluación neuropsicológica, más o menos desde hace unos 20 años se viene trabajando en neuropsicología desde un concepto de evaluación ecológica. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que es una propuesta donde se busca que el neuropsicólogo realice la evaluación utilizando actividades que sean cercanas a la vida diaria o, digamos, al entorno que rodea al individuo. Aquí no importa tanto el número, sí es importante observar el proceso, pero aquí lo que diferencia este modelo de los demás es que las tareas que se utilizan para explorar la función cognitiva son muy cercanas a las actividades que uno puede desempeñar en un día a día. Aprende a manejar una lista de mercado para ir a buscar cosas en un supermercado en determinado orden, manejar dinero, manejar su propia medicación. Entonces, con tareas de este tipo, lo que se diseñan son formas de explorar la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, etc. ¿Qué ventajas tiene este modelo para la neuropsicología? En términos de rehabilitación, valorar desde una perspectiva ecológica aporta muchísima información.
porque en últimas cuando uno hace una evaluación, uno no evalúa para evaluar, sino que uno evalúa para poder, digamos, intervenir en elementos que hagan que la persona sea mucho más funcional, sea mucho más independiente y autónoma. Entonces, si yo de alguna forma estoy abordando elementos que en la vida diaria de alguien, digamos, y presentan un límite, una dificultad, pues puedo encaminar mi intervención para buscar estrategias que le permitan sobrepasar ese límite y ser más autónomo. Que una persona sea más autónoma y más independiente, eso digamos que va a permitirle mayor calidad de vida a él y a las personas que en mi caso, digamos que yo utilizo una forma de trabajo en donde para mí es importante la valoración cualitativa y cuantitativa. Siempre intento que en esa valoración en donde sé que he utilizado instrumentos pues, psicométricos y estandarizados y igual sí, se tiene en cuenta la valoración cualitativa, siempre trato de incluir actividades que sean de tipo ecológico, ¿sí? Más de cara a poder estructurar la intervención. Pero digamos que esa es la forma como suelo trabajar, o sea, suelo hacer una combinación tanto de lo cualitativo como de lo cuantitativo y también del elemento ecológico. No en todos los casos es posible, pero pues cada vez que pueda hacerlo lo hago. Bueno, digamos que en mi caso el desarrollo de una evaluación neuropsicológica para mí empieza con la entrevista clínica. Yo creo que la entrevista clínica es el elemento más importante de la evaluación. Una buena entrevista clínica constituye más de la mitad de la evaluación. Esa entrevista clínica obviamente implica integrar no solamente todos los elementos de la historia clínica, sino también comprender el motivo de consulta, cuáles son los síntomas y los signos en los que está, digamos, aquejándose la persona y entender cómo han evolucionado, desde cuándo se han presentado, qué variaciones han tenido a lo largo de ese tiempo, qué implicaciones funcionales tienen. Entonces, quizás para mí, desde donde siempre empiezo, lo más importante para mí además es la entrevista clínica. En esa entrevista clínica uno no solamente pues tiene en cuenta pues los datos personales, porque igualmente son fundamentales para modular después la forma como uno realiza la valoración neuropsicológica, sino que también se tiene en cuenta, obviamente, también la anamnesis que uno hace alrededor de la consulta o del motivo de consulta principal, sino que también se hace una valoración de aquellos aspectos cognitivos, comportamentales y emocionales, pues que de alguna manera no lo reporta la persona, digamos, de entrada, cuando uno le pregunta que por qué viene a consulta, pero que es importante irlos explorando en ese momento para ir caracterizando el cuadro clínico. Es decir, al finalizar la entrevista clínica, yo tengo que tener una hipótesis diagnóstica, ¿sí? No es que yo aplique un montón de pruebas y en ese momento pues voy pensando a ver qué puede ser, sino que es a partir de la finalización de la entrevista clínica que yo tengo que tener claro qué posibilidades clínicas puede estar presentando la persona, ¿sí? Entonces, una vez yo tengo, después de una muy buena exploración, una vez tengo pues hipótesis de qué es lo que puede estar presentando esa persona, se elige un protocolo concreto. Yo no trabajo con protocolos prefabricados para atender adultos mayores, atender a niños, atender personas con cualquier etiología de daño cerebral, no. Siempre trato de que los, digamos, protocolos o las formas de realizar la exploración sean muy individualizados. Para mí es importante tener en cuenta el nivel de escolarización de la persona, para mí es importante su nivel cultural, ¿sí? Sus características a nivel de personalidad. Me parece que es importante tener en cuenta si la persona conoce previamente esas pruebas, porque hay muchos pacientes que llegan a neuropsicología pero ya han pasado por otros neuropsicólogos o ya han pasado por otro tipo de procesos clínicos donde les han aplicado pruebas similares. Y en ese caso, pues si utilizo los mismos instrumentos no me va a salir, digamos, resultados significativos. Y bueno, pues se aplica el protocolo. La forma de
analizarlos, de integrar toda esta información y hacer finalmente una impresión diagnóstica. En ese caso, pues tengo en cuenta tanto, como te decía, lo cuantitativo como lo cualitativo. Entonces se realiza la valoración. Aquí, digamos que el protocolo que se utiliza, que hay veces, dependiendo de esas hipótesis diagnósticas y de la claridad que uno tenga al principio de lo que puede ser el caso clínico con el que me estoy enfrentando, los protocolos pueden ser largos, pueden ser más cortos, pero siempre esos protocolos son, digamos, apoyos diagnósticos, es decir, de eso no depende la conclusión final. Es decir, en neuropsicología la prueba no le dice a uno qué es lo que tiene una persona. La prueba no dice, así diga el número que diga, no tiene la potestad de decir que la persona tiene una demencia, que la persona tiene un retraso mental. Es la capacidad del clínico de poder integrar toda la información que posee y a partir de ahí se establece el diagnóstico clínico. Recientemente, uno de mis casos fue una señora mayor de unos 81 años. A mí digamos que me contacta su hijo mayor porque ve que su mamá está presentando muchísimos olvidos, está preguntando constantemente las mismas cosas, nombres de las personas que ella conocía muy bien se le olvidan y pues obviamente él que conoce muy bien a su madre sabe que esto no es típico de ella, entonces está preocupado. Dice que en su familia hay antecedentes de Alzheimer y pues la preocupación principal de él es que la mamá esté presentando una enfermedad o que esté, digamos, en las etapas incipientes de una enfermedad de Alzheimer. Y en ese caso está preocupado porque en ese momento su madre vive sola, la acompaña, digamos, la señora que trabaja en la casa desde hace muchos años, pero también es muy mayor. Y pues está preocupado por saber qué es lo que está pasando, qué va a pasar si se confirma que ese puede ser el diagnóstico. Ellos con anterioridad y en vista pues, de esta situación llevaron a su mamá al médico y el médico la remitió a neurología y neurología consideró pues, que era importante hacerle, entre otras, una resonancia magnética y hacer una evaluación neuropsicológica. Entonces, pues en ese contexto es que el hijo me contacta y me dice, tenemos una orden del neurólogo, hay unos exámenes que ya están en curso, unas analíticas de sangre, unos exámenes imaginológicos, y en este momento pues estamos pendientes de la evaluación neuropsicológica y hay sospechas de esto. Y nuestra preocupación principal es que si es esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo voy a la casa de la persona, digamos que toda la entrevista se desarrolla en dos momentos. Primero realicé una parte de la entrevista con el hijo y fue así a petición de él porque él decía que la mamá se había puesto muy, muy, muy triste de saber que le estaban mandando una evaluación de este tipo. Y pues que él tenía mucho miedo de cuál iba a ser la reacción de ella cuando pues llegara un psicólogo allá de buenas a primeras a decir hola, ¿cómo estás? Te vengo a evaluar porque el neurólogo me ha dicho. Entonces, digamos que buena parte de la entrevista se llevó a cabo con el hijo. Se recogieron pues todos los datos importantes, me contó cómo había sido, pues digamos cómo habían evolucionado todos los síntomas, desde cuándo, las preocupaciones que tenían y posteriormente acordamos una reunión ya en la casa de la señora donde estaba presente el hijo y ella. Y entonces, digamos que esa fue una oportunidad para complementar esa primera parte de entrevista clínica y para empezar a hacer la exploración, no necesariamente aplicando instrumentos concretos, sino pues desde un abordaje más cualitativo, haciendo diversas preguntas, planteando quizás situaciones cotidianas, digamos como desde ese modelo más ecológico, ¿no? O sea, que si tú estuvieras en esta situación, ¿qué pasaría si yo te pido que te levantes y vayas y hagas estas actividades y este recorrido y observar cómo la persona lo hacía? Pues digamos que eso fue o digamos el primer bloque de información con el que se contó a nivel clínico. A partir de eso, y teniendo en cuenta las características de la señora tiene un nivel educativo universitario.
Es una mujer que ha viajado muchísimo, habla varios idiomas, no sé cuántos aproximadamente, pero pues habla español, portugués, francés, italiano, es decir, es una persona con un nivel cultural muy alto y logró ir a la universidad y estudiar. Obviamente pues ya cuando se casó dejó la universidad a medias y ya pues se dedicó a cuidar a su marido y a sus hijos, ¿no? Pero pues siempre ha sido una persona muy activa, le gusta el arte, le gusta la música, entonces pues digamos que esas han sido como sus pasiones principalmente. Bueno, a partir de ahí lo que se eligió fue iniciar la exploración ya como con instrumentos, como con herramientas, como para ahondar un poco más en el cuadro clínico. Se utilizaron unas pruebas de screening, se utilizó en este caso el MoCA, y se utilizaron algunas otras pruebas que, digamos, están encaminadas a valorar funciones específicas, funciones atencionales, la memoria de trabajo. No hacían todas partes de una sola batería, sino que eran subpruebas de diferentes baterías, del WISE, del test Barcelona, y pues algunas otras pruebas que no hacen parte de baterías, sino que son individuales. Y adicionalmente, a medida que iba avanzando la evaluación y digamos los datos iban enriqueciendo el cuadro clínico, también se aplicaron pruebas no solamente de capacidad funcional, sino también pruebas digamos que valoran características más de tipo neuropsiquiátrico, es decir, valoran presencia de sintomatología ansiosa, depresiva o cualquier otra que pueda ser característica. El centro de la neuropsicología no es valorar alteraciones de tipo emocional, pero nosotros valoramos las alteraciones de tipo emocional para poder caracterizar ciertos cuadros clínicos, ¿sí? Entonces, en el caso de esta paciente, al finalizar el procedimiento de evaluación, pues lo que arroja el perfil es que, aunque tiene unas quejas subjetivas, digamos, numerosas en relación a que se le olvidan muchas cosas en la vida diaria, pero puede escribir con muchísimo detalle qué es lo que se le olvida. Mire, yo pongo las gafas aquí, se me olvida, y al rato vuelvo y las encuentro, y yo sé que siempre pero ese día se me olvidó. Entonces, es decir, la forma como hace referencia a esas quejas de memoria, digamos que son muy características, no de un trastorno neurodegenerativo, sino de algo diferente, digamos, de un cuadro clínico que tiene un componente mucho más emocional, de características más depresivas. Y digamos que en conjunto el perfil neuropsicológico muestra que la mayoría de funciones cognitivas valoradas están en un rango de normalidad. Y digamos, integrando eso con las pruebas que valoran aspectos emocionales, mostraron que tiene una sintomatología ansiosa y depresiva bastante significativa. Es una mujer completamente funcional, es independiente para hacer sus cosas, pero digamos que la mayor problemática y digamos que los datos más significativos son de este tipo, ¿no? En base a eso, entonces, ¿qué se hace, no? Se realiza un informe neuropsicológico sustentando lo que uno ha encontrado, sustentando, digamos, esa hipótesis clínica, sustentando el cuadro clínico, se hace la devolución a la familia y se hace una orientación. La especialidad en neuropsicología no es especialista para intervenir en las afecciones de tipo emocional. Tiene que saber, es decir, tiene que tener suficientes herramientas para identificar si esos cuadros están presentes, para poder identificar un profesional que sea capaz de intervenir sobre ellas. Y en este caso, hay una sintomatología. Esta persona, si uno ve la historia clínica, ha dejado de comer, no está durmiendo bien, se ha descuidado un poco en su aseo personal. Ella, que es una mujer que era muy arreglada, no quiere salir de la casa, no quiere contestar el teléfono. Entonces, digamos que por esas características afectivas que tiene, se deriva a una intervención por psiquiatría directamente. Y ya psiquiatría, obviamente, digamos que el abordaje que utilizará, además porque se habló con el psiquiatra, eso fue lo que planteó, era una intervención farmacológica y también una farmacológica con apoyo psicológico. Entonces, pues, sí.
Eso es.